¿Empezamos, padre? Ok, si te parece, empezamos. Ujú. Muy bien, pues muchas gracias a todos los que están aquí esta noche, que perseveraron en las 4 sesiones y vamos sumando un poco al conocimiento que hemos ido adquiriendo sobre la identidad de los hijos de Israel. Mi intención ha sido sobre todo ofrecerles a ustedes más que como un contenido ya como desarrollado, herramientas que les pudieran servir para sus estudios bíblicos y que se pudieran aplicar a más textos, además de los que yo presenté en la línea de la temática de la identidad de los hijos de Israel. Entonces, la primera sesión hicimos un recorrido por el estado de la cuestión que nos ayudó a situar este tema a lo largo de la historia de Israel y también a lo largo de los estudios bíblicos. La segunda sesión ofrecimos una serie de categorías analíticas en relación a la identidad de los hijos de Israel, especialmente eh, sacadas de la psicología social y la sociología. El marco general fue la teoría de la identidad social de Tagfel, psicólogo social que estudia las identidades y presenta 3 procesos o 3 etapas en esta identificación social. Y luego la sesión anterior hablamos sobre la memoria colectiva y también ofrecimos una serie de, ese fue el segundo eje analítico de mi tesis y ofrecimos una serie también de categorías analíticas aplicándolas a los 3 textos que yo trabajé en las distintas épocas. Y pues para terminar, me parecía valioso poderles ofrecer también en vistas a sus propias investigaciones de Biblia, la metodología utilizada para el análisis de los textos bíblicos desde la perspectiva de la identidad. Entonces voy a compartir mi pantalla para poder enseñar la presentación. Entonces, yo llamé este método identidad en la narrativa, que es tomado de una lingüista italiana que se llama Ana De Fina. Ahora vamos a profundizar un poquito en ello. Y voy a empezar primero con una idea básica. Espérenme, creo que lo puse. Ay, una disculpa. Aquí está. Em, Lo primero es que me gustaría, como para poder preguntarnos, ¿no? ¿Qué tipo de metodología se puede utilizar para analizar la identidad? El método que yo encontré es un método narrativo y por eso primero me gustaría hacer una relación entre la identidad y la narrativa para que veamos cómo esta propuesta metodológica puede ser aplicada para estudiar la identidad de un grupo en general, pero en concreto de los hijos de Israel. Entonces, la narrativa en sí es una técnica o una habilidad de contar historias. Ana lo define de la siguiente manera. Las narrativas prototípicas o historias son narrativas que cuentan acontecimientos pasados. Esto es lo primero, que ya lo relacionamos con la memoria. Hablamos de la memoria colectiva como el recuerdo del pasado que se trae al presente para dar sentido al presente y para abrir horizontes de futuro. Y giran en torno a episodios inesperados, rupturas o alteraciones de estados normales de las cosas o de las normas sociales. Ella insiste en que esta narrativa no es una selección de eventos que se presentan al azar, sino que intencionalmente se eligen una serie de episodios que se buscan narrar de cierta manera, que al narrarlo el narrador nos está expresando su propia identidad y cómo negocia con esa identidad. Y transmiten un mensaje, es decir, las narrativas, aquel que está escuchando la narrativa, el narrador está queriendo impactarlo de cierta manera. Por eso vamos a ver la importancia que va a tener en el caso de los textos que vamos a analizar, el aspecto pragmalingüístico, este impacto que tiene en el que escucha y la selección de aquello que se quiere narrar estén vistas también a mover a aquel que está escuchando la narración. Y también transmiten un mensaje e interpretación específico, es decir, Ana define, insiste en que los hechos narrados
son interpretados de alguna manera por aquel que lo narra, ¿no? Presenta su punto de vista y este punto de vista va a ser importante en relación a la identidad. Entonces transmiten un mensaje de interpretación específico sobre estos acontecimientos y o sobre los personajes involucrados en ellos. Entonces, bueno, aquí resalto los elementos principales: eventos del pasado, episodios inesperados, transmiten un mensaje y llevan a cabo una interpretación. Esto es la narrativa. Ahora, ¿cómo se relaciona la narrativa con la identidad? Ya dijimos desde la segunda sesión, fue parte de las categorías analíticas, el hecho de que la identidad colectiva se expresa a través de narrativas, ¿no? ¿Cómo expresamos quiénes somos? ¿No? ¿Cómo hacemos llegar al otro un discurso sobre nuestra identidad? Pues contándole historias. Entonces se expresan a través de narrativas en las cuales el grupo se define a sí mismo respondiendo a la pregunta básica: ¿quiénes decimos que somos? Esto va a ser sumamente importante porque no siempre, y lo vamos a profundizar, no siempre lo que un narrador dice de sí o de su grupo coincide con las vivencias reales. A veces la narrativa quiere presentar la dimensión ideológica sobre la identidad. Y, por ejemplo, en el texto de Nehemías 9, en donde hemos insistido que es un texto que quiere presentar la perspectiva de los hijos de la Golá, de los que regresan del destierro, pues va a presentar la dimensión ideológica de un sector del grupo, los israelitas. Y pues nos podemos preguntar, ¿quiénes realmente vivieron de esa manera, creían eso? ¿No? Y solamente podemos identificar a nivel histórico que es, en ese caso, un grupo pequeño, ¿no? Pero es importante que las narrativas nos muestren esto: quiénes decimos que somos. Entonces, recojo estas ideas: definen la identidad, esto es lo primero. Entonces, si nosotros queremos acercarnos a la identidad de un grupo, ¿en dónde lo encontramos? En la narrativa, porque de esa manera son definida la identidad. Como les decía, es importante identificar que es su dimensión ideológica a nivel de ideas, y en algunos casos estas narrativas de identidad no coinciden con la vivencia del grupo. Esas van a ser las prácticas, que las prácticas las podemos encontrar reflejadas sobre todo en los estudios arqueológicos, ¿no? Como por ejemplo el uso de vasijas de piedra y los mikvaot, los baños de purificación, solo se encuentran en lo que actualmente es Israel y Palestina, no en la diáspora. Entonces, si se está hablando de esta pureza ritual, pues está insistiendo más en aquellos que vivían en el territorio de Palestina y no en los que vivían en la diáspora, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas las podemos ir identificando cuando comparamos con ciertos elementos que nos arroja tanto la arqueología como los estudios de historia. O simplemente es asumida por parte del grupo, como el ejemplo que les puse de Nehemías, donde solamente parte del grupo asume esta identidad y no todos. Ahora, ¿cuál es el método que yo utilicé? Es un método tomado, como ya les dije, de una lingüista italiana, profesora de la Universidad de Georgetown en Estados Unidos. Es ella, Anna Delfina, y ella tiene dos libros. Uno que se llama Analyzing Narrative, Discourse and Sociolinguistic Perspectives. Este libro en realidad lo que ofrece es una visión general de una amplia gama de metodologías, de modos analíticos y perspectivas sobre la narrativa en general. Entonces, ese libro a mí me ayudó para poder identificar el modo en que Ana Defina es como su fuente, ¿no? De donde después hace la aplicación de este método que propone en el otro libro, que es Identity in Narrative, A Study of Immigrant Discourse. Y aquí lo que ella hace es presenta la metodología para analizar la identidad en la narrativa y su aplicación a una serie de entrevistas con inmigrantes mexicanos. Entonces, capítulo por capítulo, ella va presentando cómo se va a acercar a estos textos no son textos, perdón, a estas entrevistas, es decir, a narraciones de personas
que de alguna manera están presentando su identidad, negocian con ella y ella de esa manera, a través del análisis de las entrevistas, va sacando sus conclusiones para saber qué dicen de ellos mismos. Ahora, ¿por qué elegí este método? La verdad fue una experiencia un poco como anécdota, como una anécdota, porque cuando empecé a prepararme para presentar el protocolo de mi tesis, pues yo tenía claro que quería reflexionar sobre la identidad de los hijos de Israel. Sin embargo, pues no sabía qué metodología utilizar. Y pues en una tarde fui caminando por las bellas calles de Tlalpan, que muchos de nosotros conocemos y que recorremos frecuentemente, y ahí hay una biblioteca, que también es librería del Fondo de Cultura, y entonces pues yo tuve la curiosidad de ver los libros casi porque necesitaba un poco descansar mi mente, ¿no? De todo el análisis que estaba haciendo, ¿no? Y entonces encontré un libro que publicado por la UNAM en el 2009 que se llamaba Discurso, Identidad y Cultura. Entonces, pues me llamó la atención por el tema de la identidad. Y ahí había un artículo de Ana Defina que presenta algunas ideas sobre sus estudios de la identidad en la narrativa. Específicamente, para ella le interesa mucho la identidad étnica y su negociación, cómo se negocia con la identidad entre trabajadores indocumentados mexicanos en los Estados Unidos. So, en un inicio dije, bueno, pues ¿de qué me va a servir un texto sobre entrevistas de indocumentados mexicanos cuando yo quiero analizar unos textos de mucho más antiguos y pues que realmente no tengo frente a mí a estos israelitas para preguntarles? Sin embargo, una de las cosas que ella presentaba en este artículo es que para ella muchos investigadores dan por hecho que la etiqueta hispano tiene los mismos significados para todos los latinos que viven en las mismas circunstancias en Estados Unidos, es decir, inmigrantes en Estados Unidos. Pero para ella, una de las preguntas más importantes que suscita un estudio de identidad, crucial en el caso de trabajadores indocumentados mexicanos, es qué significa para ellos ser hispanos, ¿no? Esta es la pregunta que ella se hacía. Y eso fue lo que me llamó la atención y por eso elegí profundizar un poco más en sus estudios y después encontré esta metodología que ella propone, porque me pareció interesante acercarnos a la identidad de los israelitas expresada en los textos bíblicos preguntándonos qué significa para ellos ser israelita. Cuando nosotros analizamos a un grupo, no corremos el riesgo de, al analizarlo de manera externa, pues como poner nuestros prejuicios sobre ese grupo, ¿no? Si yo les preguntara en este momento, ¿quiénes son los israelitas? Pues ustedes me pueden sacar una lista de características, ya sea creencias, ya sea valores, ya sea modos de comportarse, ¿no? Y entonces pues me sacarían una lista de elementos, pero eso es lo que nosotros creemos sobre los israelitas. Entonces me pareció que hacía que mi trabajo estuviera un poco más como acotado y también que fuera tomado de sus mismas palabras que está plasmado en la narrativa y pues los textos bíblicos son textos de narrativa, ¿no? En su gran mayoría y los que yo escogí. Entonces, pues yo quise responder esta pregunta: ¿qué significa para ellos ser israelita en una época concreta, según unas circunstancias históricas concretas, expresado por un autor o tradición concreto y comparado con otros textos de identidad? Esto fue también importante para mí cuando presenté el protocolo, fue una de las cosas que uno de los profesores me dijo, ¿no? Pues la identidad de los israelitas, ¿quiénes? ¿En qué época, no? Porque pues como vimos en las categorías analíticas, pues hablamos de cómo va evolucionando esta identidad y cómo va cambiando según las distintas circunstancias. Entonces, bueno, ahora, ella también habla de las identidades en la narrativa, ¿no? Entonces,
Para Defina, la narrativa es un ámbito para estudiar las identidades. Ella dice que al contar historias, los narradores van señalando su pertenencia a grupos particulares a través de unas elecciones que hacen. ¿Qué dicen? ¿Cómo lo dicen? ¿Qué pronombres utilizan? ¿Qué actos de habla utilizan? Etcétera. Entonces, ella analiza las elecciones interactivas, lingüísticas, retóricas y estilísticas para ver cómo ellos se posicionan en esta identidad de grupo. Entonces, para Defina, perdón, según los estudios de narrativa, lo que define a las personas como miembros de un grupo no es solo el contenido de las historias narradas, sino la manera en que usan los recursos para contarlas. Es decir, qué lecciones hacen ellos y cómo nos las presentan a nosotros para de esa manera poder entenderlos, poder entender qué dicen de ellos mismos, ¿no? Y entonces para ella, a través del análisis de la narrativa, se pueden obtener los rasgos de la identidad. Esta es una cita de Ana Defina, dice, los narradores construyen representaciones compartidas sobre quiénes son, creando mundos narrativos donde las identidades están caracterizadas de maneras comunes y relacionadas rutinariamente con acciones y reacciones. Es decir, la caracterización, quién es un hispano, después viene conectado de cómo se comporta, que son dos elementos que ya vimos que forman parte de las identidades, sus creencias y su comportamiento normativo. Perdón. Y por último, dice que al analizar cómo los narradores construyen relaciones entre las identidades y las acciones, se puede conocer la autorrepresentación grupal, es decir, el prototipo grupal, que ya lo vimos en también la segunda sesión, en donde vimos que se deduce un prototipo en donde tú vas viendo si te integras o no te integras a ese prototipo grupal. Entonces, Defina dice que mientras uno analiza las narrativas y va viendo lo que el narrador va diciendo sobre la categoría y las acciones, de ahí van surgiendo los prototipos grupales. Ella lo llama la autorrepresentación grupal y ahí podemos evidenciar los rasgos que ellos consideran importantes en la descripción de sí mismos y de los otros. Y esto es el último paso que nos presentaba la teoría de la identidad social, que es la comparación con otros, ¿no? Con otros grupos. Entonces, cómo se describen a sí mismos, pero también cómo se comparan con otros y de esa manera también enfatizan su identidad. Entonces, estos son los dos motivos por qué los elegí. ¿Qué significa para ellos ser israelita? Y por qué ella descubre la identidad en la narrativa. Y yo lo que tenía frente a mí, como yo no podía entrevistar a estos israelitas de 500 años antes de Cristo, pues lo que tenía ante mí son los textos bíblicos, textos de narrativa. Entonces me pareció que podía utilizar esa metodología. Entonces, me encontré con una serie de retos en la aplicación del método, pues como saben, nosotros a veces como que decimos, ya descubrimos el hilo negro y cuando lo empezamos a trabajar decimos, bueno, pues hay algunas cosas que hay que adaptar, ¿no? Entonces, el primer reto que encontré fue el método en sí mismo. ¿Por qué? Porque Ana Defina aplica su metodología a entrevistas de mexicanos, individuos, en el presente. En cambio, yo necesitaba una metodología en donde estudiara textos narrativos o discursivos, o sea, no son entrevistas, no siempre de un solo autor, como sabemos, pues estos textos quizá el que más retocado el de Deuteronomio, pero igual el texto de Nehemías y de Judith, pues sabemos que la mayoría de los textos bíblicos tienen una compleja composición, ¿no? Entonces, pues tampoco es que yo estoy encontrando a un solo autor, quizá hay varios autores que están detrás de este texto y del pasado, ¿no? No del presente. Entonces, bueno, pues este era un reto en la aplicación del método y lo que encontré como punto de encuentro fue la narrativa, es decir, que cuentan historias del pasado,
aunque los individuos que son entrevistados en el presente, pues cuentan historias de un pasado no remoto, ¿no? El pasado lo que les sucedió ayer, ¿verdad? Pero pues al final pues son textos de narrativa que cuentan historias del pasado y son textos de identidad, ¿no? Que reflejan esos rasgos identitarios de un grupo o de un individuo con relación a un grupo. Entonces, pues me lancé a ver si esta metodología se podía aplicar. Y para presentar la metodología, pues primero quisiera hablar de los niveles de relación entre narrativa e identidad, que ella los presenta en su libro, y vamos a identificar cada uno de los análisis que se realizan para cada uno de estos niveles de relación entre narrativa e identidad. Entonces, el primer nivel es la adhesión del narrador a las maneras culturales de expresión que lo identifican con un grupo específico. Ella lo que dice es que los miembros de cada grupo se expresan según su contexto cultural, su cosmovisión, su lenguaje, sus refranes, sus géneros literarios, ¿no? Y entonces, pues hay que analizar pues esta adhesión del narrador a sus maneras culturales que lo hacen partícipe de un grupo. Y esto lo hice a través del análisis literario. Después, bueno, ella lo hace a través del análisis literario. El segundo nivel de relación entre narrativa e identidad es la negociación de los roles sociales, ya sea locales o globales, que se conforman o oponen a los atribuidos a los narradores por los grupos o individuos. Es decir, ella insiste en que puede ser presentada una identidad con una definición muy clara, pero lo importante es ver cómo el narrador se adhiere o no, negocia o no con esa identidad, y eso lo hace a través del análisis pronominal y el análisis de los mecanismos de voz, que los vamos a ver con detenimiento. Y por último, la expresión, discusión o negociación que el narrador hace en el mundo narrado, obviamente, ¿no? Porque es lo único con el que podemos entrar en contacto, de su pertenencia o de algún personaje a un grupo. Y esto lo hace Ana Defina a través del análisis de la categorización. ¿Cómo se categoriza? ¿Cómo él categoriza? Pone categorías específicas a esta identidad de la cual está hablando. Y pues vamos a ver que de las categorías relaciona con acciones, esas acciones las evalúa si son positivas o negativas y después decide, negocia si forma parte o no de ello. Vamos a ver ejemplos. Ahora vamos a ver los pasos metodológicos. Ante el reto que me encontraba de la aplicación, como les decía, de un método que pues es un método de una lingüista, digamos, no es un método bíblico, pues yo tenía que hacer una adaptación a los textos bíblicos. Entonces, la metodología propuesta por Defina se basa en las elecciones lingüísticas y las estrategias que reflejan modos de presentar el yo en relación con otros y las maneras de presentar el yo en relación con experiencias sociales. Entonces, los pasos que presenta Ana Defina son el análisis lingüístico y el análisis de la identidad en la narrativa, con estos tres apartados. Sin embargo, pues como sabemos, siempre es importante en el análisis de los textos bíblicos analizar una serie de preliminares que son propios del análisis bíblico, como es la elección del texto, la traducción, el análisis de crítica textual, la delimitación, la estructura, el género literario, la fecha de composición del texto y el contexto histórico, que esto era muy importante para mí, porque las circunstancias externas e internas que afectan a la identidad son muy importantes, como lo vimos la primera sesión, ¿no? Al analizar la historia, o sea, la identidad a lo largo de la historia, vimos que muchos factores, tanto externos como internos, iban haciendo que la identidad se configurara de una manera distinta en cada momento, ¿no? Entonces, el contexto histórico, yo no analizo el contexto histórico en general, sino en relación con los elementos que afectaron la identidad en ese momento. Ahora, después de los preliminares, se realiza un análisis lingüístico, pero este análisis lingüístico también tuve que hacer una adaptación. Entonces, la propuesta de Ana Defina empieza con un análisis sintáctico y semántico, y ella hace un análisis a nivel léxico del uso de palabras o expresiones específicas.
Yo añadí lo que para nosotros en los textos bíblicos es importante, el análisis sintáctico, la identificación de oraciones principales y subordinadas, la identificación de la actitud lingüística de narrar o comentar, el análisis de la puesta de relieve, el primer plano y el fondo, el estudio del entramado verbal, y esto va a ser muy importante porque va a haber un paso en la metodología en donde se van a identificar las elecciones pronominales, y entonces había que identificar los pronombres también para que sirviera de base para el siguiente análisis. Y también era importante el análisis semántico, que está conectado con este uso de palabras o expresiones específicas, es decir, los campos semánticos, los tipos de verbos, las palabras clave y su significado. Después, Ana de Fina realiza un análisis pragmático textual, es decir, el nivel de las relaciones argumentativas textuales explícitas e implícitas, y yo utilicé las herramientas del análisis pragmalingüístico que utilizamos en los textos bíblicos, especialmente los actos de habla y su fuerza ilocutiva y las influencias y motivaciones que realiza el hablante, ¿no? Para poder analizar el texto desde una perspectiva pragmática. Y eso también nos va a servir para otro de los pasos de la metodología. Y por último, ella añade un análisis interaccional. Es el nivel de los dispositivos, estrategias que utilizan los narradores para organizar sus posturas y actitudes tanto hacia sus propios textos como hacia otros interlocutores. Esta interacción yo la realicé a través del análisis pragmalingüístico, ya no tuve la necesidad de analizarla, pero sí me fue necesario el análisis literario, la identificación de artificios literarios, sobre todo para identificar el modo en que el hablante, bueno, narrador, por así decirlo, hablante sería desde la perspectiva pragmalingüística, pero en este caso me interesaba cómo se adhería a estas categorías culturales. O sea, él habla en modo hebreo, ¿no? Y eso lo identificamos a través de los artificios literarios. Ahora, después de estos dos pasos que pues eran como la base, digamos, para ya poder entrar en el análisis de la identidad en la narrativa, ahora sí les voy a explicar y poner ejemplos de la aplicación de estos tres pasos que ustedes también podrían aplicar a algún otro texto en el que quieran analizar la identidad. Entonces, el primero es el análisis de la identidad y la orientación social, que está basado en el análisis pronominal. La orientación social la define Ana de Fina como la posición del hablante en relación con las experiencias narradas. Es decir, lo que se dice, a mí qué. O sea, yo formo parte de este grupo, me hago responsable, me distancio, etc. Entonces, ella lo hace a través del análisis de la elección de los pronombres y sobre todo de la alternancia pronominal. Entonces, la selección del narrador de ciertos pronombres indica el tipo de rol que se asigna a sí mismo como personaje del mundo narrado. Vamos a ver unos ejemplos para que nos quede más claro. Y después, al manipular los pronombres, los narradores pueden transmitir sutiles significados sociales en relación con su identidad social. No es lo mismo decir yo que decir ustedes, que decir ellos, ¿no? Entonces, pues vamos a ver cómo se van utilizando estos pronombres. Y pues también fue importante, sobre todo, analizar la alternancia pronominal, cómo el narrador va cambiando de pronombres y de esa manera ir viendo con cuáles elementos de la identidad se identifica y cuáles no. Entonces, la alternancia pronominal es utilizada por los narradores para expresar y negociar específicas identidades. A través de la alternancia pronominal, el narrador manifiesta el tipo de roles que se asigna a sí mismo como personaje en el mundo narrado. ¿Cuáles son estos tipos de roles? Se puede presentar como individuo o como miembro de un grupo, es decir, si asume a título personal o si se fusiona en el grupo. Lo segundo manifiesta la responsabilidad que asume en la realización de acciones o indica la falta de participación en ellas, es decir, cuánto se responsabiliza y cuánto no. O lo último, utiliza los pronombres para involucrar al oyente, ¿no? Tú, ustedes, ¿no? De esa manera está involucrando al oyente y lo está llamando también su atención
en la evaluación de la acción o para llevarlo al mundo del relato. Y luego hay una serie de funciones discursivas de la alternancia pronominal. Expresan distanciamiento, involucramiento o solidaridad con temas o participantes, transmiten responsabilidad o falta de ella y manifiestan personalización o despersonalización. Entonces vamos a ver el ejemplo. El texto que he tomado pues es el de Deuteronomio 26, 1 al 11, porque es el más corto, ¿no? De los tres que analicé. Entonces, pues aquí yo les voy a dejar el texto y les voy a ir indicando en cada color qué pronombre se utiliza y cómo se realiza la alternancia pronominal. Entonces, toda la parte verde vamos a encontrar el pronombre personal tú implícito. Cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da como herencia y la tomes en propiedad y te establezcas en ella, recogerás las primicias de todos los frutos de la tierra, los que coseches de tu tierra, la que el Señor te da. Las pondrás en una canasta e irás al lugar que escoja el Señor tu Dios para morada de su nombre. Y te acercarás al sacerdote que esté en sus días de función y le dirás dos puntos. Entonces, de esta manera, el uso del pronombre personal tú implícito involucra al lector y lo introduce en el mundo del relato. Es decir, Moisés le está hablando a un israelita y le está diciendo, tú tienes que hacer esto. Y después cambiamos, damos una alternancia pronominal y encontramos un pronombre personal. Yo proclamo hoy ante el Señor mi Dios que he entrado en la tierra. Y hasta ahí es este uso del pronombre. Con este uso de yo, primera persona del singular, el lector se responsabiliza y asume en primera persona lo que se le está ordenando hacer, es decir, realiza una personalización. Y después tenemos una siguiente alternancia pronominal con un pronombre posesivo nuestros, que el Señor prometió a nuestros padres que nos daría. Entonces, de esta manera incluye al colectivo e indica la fusión del individuo con el colectivo. Ya no solo yo que pronuncio ante el Señor que he entrado en la tierra, sino que esta tierra es de todos nosotros y como colectivo reconocemos este don dado por Dios. Después tenemos una parte, esta en negro no afecta la alternancia pronominal, hasta que volvemos a un pronombre personal tú implícito en la parte verde, que dice, y responderás y dirás delante del Señor tu Dios. Entonces, otra vez vuelve a involucrar al lector y lo introduce en el mundo del relato. Y aquí empieza la anamnesis histórica, ¿no? Que es esta memoria colectiva de tomado de la narrativa maestra algunos elementos en donde se refleja la identidad de este grupo. Entonces empieza con el pronombre posesivo mi. Mi padre era un arameo que vaga. Entonces el antepasado común, Jacob, aunque no es su padre obviamente, porque es un antepasado, lo considera como su padre directo. Y entonces no es un individuo autónomo, sino conectado con la colectividad por parentesco, ¿no? Y después el pronombre personal él. Él bajo Egipto vivió como extranjero con poca gente, ahí se convirtió en una nación, pueblo grande, poderosa y numerosa. De esta manera estamos viendo que Jacob es un sujeto externo, relata los acontecimientos en Egipto y él no se considera parte y entonces se distancia de las vivencias de este antepasado epónimo, o sea, no se identifica con ellas. Y después hace otra alternancia pronominal presentando a los egipcios con un pronombre personal ellos implícito y entonces indica un otro, un sujeto externo que ahora es un colectivo con el que el narrador definitivamente no se identifica. Yo no soy egipcio. Y después empieza a utilizar un pronombre recíproco nos y reflexivo nosotros. Nos hicieron daño, nos afligieron, pedimos auxilio, clamamos al Señor, el Señor escuchó nuestra voz, nos sacó de Egipto, nos introdujo a este lugar, nos dio esta tierra. Entonces ya no es el padre, el arameo errante, ya no son los egipcios, ahora sí se identifica con todo lo que está sucediendo. Había marcado un distanciamiento, pero ahora se considera parte del grupo, pero se identifica con aquellos que ya no son descritos como una nación grande, poderosa y numerosa, sino con los que son
víctima de los malos tratos de los egipcios. Y después vemos otra alternancia pronominal. Dice, y ahora yo traigo las primicias de los frutos de la tierra, la que tú me diste, es un pronombre personal yo, y entonces se enfatiza la responsabilidad individual involucrándose en primera persona, cumpliendo con entrega de las primicias, este acto de ofrenda de las primicias de la tierra. Y termina con un pronombre personal tú implícito, como empezó, diciendo que va a colocar estas primicias delante del Señor, te postrarás delante del Señor, vas a celebrar debido a todo lo bueno que te da el Señor para tu casa paterna y levita el extranjero en medio de ti. Entonces termina otra vez involucrando al lector y lo introduce en el mundo del relato. Entonces, bueno, de esa manera vemos la alternancia pronominal y el impacto que tiene en relación a la identidad. Ahora vamos al siguiente paso, el segundo, el análisis de la relación de la identidad y la acción o intervención. Vamos a ver que ciertos personajes y acciones vienen enfatizados por el narrador a través de los actos de habla e interpelan al lector. Entonces, lo primero que hay que hacer en este paso es la identificación de los actos de habla y su fuerza ilocutiva. No voy a definir los actos de habla porque conocemos bien lo que son, pero me gustaría ver cómo se ve reflejado en este texto. Entonces vamos a ver un primer ejemplo de lo que está en verde son actos de habla directivos en boca de Moisés. Entonces le dice, recogerás las primicias de los frutos de la tierra, las vas a poner en una canasta, las vas a llevar al lugar que escoja el Señor tu Dios como morada de su nombre, o sea, al templo, te vas a acercar al sacerdote y le vas a decir. Luego le dice que le tiene que responder y le tiene que decir delante del Señor y viene la anamnesis histórica. Y después termina diciendo que los tiene que colocar delante del Señor, se tiene que postrar delante de Dios, tiene que celebrar todo lo que le ha dado el Señor. Entonces, todos estos actos de habla son actos de habla directivos en boca de Moisés, en donde el hablante le ordena y le instruye también las dos cosas. El estado psicológico del hablante es de voluntad, esto es lo que quiero que tú hagas. Y la influencia es incitadora, positiva, de obligación en base a una motivación ética. La obligación es la de presentar las primicias de los frutos de la tierra como ofrenda al Señor, ¿no? En términos generales. ¿Esto qué tiene relación con la identidad? Este análisis nos arroja el comportamiento normativo. ¿Se acuerdan que en una de las fases de la teoría de la identidad social vimos la importancia del comportamiento normativo en la fase de identificación? Entonces, el comportamiento normativo mapea las identidades y muestra cómo se deben comportar. Entonces, responde a la pregunta ¿cómo nos comportamos? Tiene que recoger las primicias, presentar las primicias y celebrar. Pero esto en términos generales es escuchar y poner en práctica lo que dice Moisés, es decir, cumplir con la voluntad de Moisés, su estado psicológico, y Moisés es el mediador autorizado de Dios. Entonces, de esta manera vemos unos rasgos del comportamiento normativo que arroja este texto de narrativa. Y también, ¿se acuerdan que hablamos en la segunda sesión sobre los miembros prototípicos? Es decir, Moisés es este miembro prototípico que se identifica con la identidad, se comporta como el comportamiento normativo y entonces se vuelve eficaz su modo de ordenar que el israelita realice esto, ¿no? Entonces, de esa manera vamos viendo cómo esta metodología nos va arrojando estos elementos que ya habíamos visto en las categorías analíticas. Ahora vamos a ver otro ejemplo de actos de habla representativos en boca del israelita ideal. Los actos de habla representativos lo que hacen es afirmar o indicar creencias. Entonces, toda esta parte, ¿no? Que es la anamnesis histórica, que bajó a Egipto, que vivió como extranjero, que ahí se convirtió en una nación, que los egipcios los oprimieron, que pidieron auxilio, que Dios los escuchó, que vio su aflicción, que los sacó de Egipto, que los introdujo a este lugar, que les dio la tierra que emana leche y miel. Vemos que aquí se reflejan las creencias del grupo, ¿no? Y en general, las motivaciones que mueven a aquel que va a presentar las primicias de la tierra son hedonistas, es decir, acontecimientos en sí agradables y tienen una influencia de seducción en algunos casos, es decir,
Dios te ha dado esta tierra, tú tienes que presentar estas primicias, esta tierra que te da es agradable y por lo tanto te conviene reconocer las primicias de la tierra, pero también en algunos casos es agradable, es decir, si tú no ofreces las primicias, pues vas a regresar a ser esclavo en Egipto. Entonces, en relación con la identidad, el hablante manifiesta una serie de afirmaciones que forman parte de la historia y del mito de origen del grupo y constituye parte de sus creencias, que responde a la pregunta ¿quiénes somos? Su historia y también sus fiestas conmemorativas. Y pues es esa lista que les ofreció. Ahora, además de eso, Ana de Fina propone, perdón, no sé si esto se los puse. Bueno, vamos a ver el siguiente paso, que va a ser, bueno, esto simplemente se los menciono, pero bueno, lo tenía que haber puesto, la voz de los personajes, el discurso directo e indirecto, pero tampoco tenemos mucho más tiempo. También Ana de Fina invita a hacer un análisis del discurso directo e indirecto, porque considera que los discursos directos e indirectos son una manera en que se presenta la particular perspectiva del narrador en los eventos, es decir, su punto de vista. Entonces, bueno, pues eso lo dejamos para la siguiente ocasión. Y vamos a la identidad y categorización, que sería el último punto, el análisis de la identidad y la categorización. Para Ana de Fina, establecer las categorías expresadas por el narrador y el grado de identificación a ellas y de comparación con otras identidades, ya sea a nivel personal o de algún personaje del mundo del relato, constituye el análisis de la categorización. Entonces, lo que establece Ana de Fina son cuatro como momentos en esta categorización. Primero, las categorías. ¿Qué tipos de categorías se utilizan para la descripción propia y de otros y cuáles son las más destacadas? De identidad nacional, étnica o racial, de género, familiar, de estatuto social, etc. Después, ¿a qué acciones corresponden esa categoría? Es decir, los comportamientos asociados con esas acciones. Después, las evaluaciones, la manera de valorar los comportamientos o acciones. Por ejemplo, pueden ser positivas o negativas, de moralidad o inmoralidad, normalidad o anormalidad, adecuación o inadecuación, etc. Y por último, la negociación. El narrador negocia con estas representaciones, esto es, si las acepta o si se manifiesta resistente o se distancia de ellas. Entonces, vamos a ver algún ejemplo de estas categorías, ¿no? Entonces, vamos a ver uno primero. El texto define a los israelitas, que sería una categoría étnica, y como miembro ordinario del pueblo, a los hijos de Israel con una categoría familiar que habita, es decir, que tiene un territorio, es decir, que va a formar una nación en la tierra de la promesa territorial. ¿Qué acciones corresponden a este israelita? Tiene que recoger las primicias, tiene que poner una cesta e ir al lugar de culto, tiene que acercarse al sacerdote y proclamar, decir, tiene que responder y decir, tiene que colocar y postrarse y tiene que celebrar. Todas estas son las acciones que el israelita ideal debería de hacer. ¿Cómo las valora el narrador? Las valora de manera positiva. Es la descripción del israelita ideal que escucha y obedece a Moisés y por tanto a Yahvé. Y entonces aquí emergen las representaciones esquemáticas, que con esto podemos obtener el prototipo de identidad de este grupo según esta narrativa. Entonces, el israelita es un agricultor, el israelita ideal realiza un acto de culto en el lugar oficial de culto, respetando la jerarquía social, presentándose al sacerdote. El israelita ideal proclama las acciones salvíficas realizadas por Dios en la anamnesis histórica. El israelita ideal recuerda y hace memoria de su pasado, esto conectado con la memoria colectiva. El israelita ideal rinde culto a su Dios, que es Adonai Elohim. El israelita ideal celebra y se alegra participando en un acto festivo. Entonces, ¿cuál sería la negociación? El narrador utiliza el pronombre tú para dirigirse al lector y que se sienta interpelado. Ahora, vamos a ver otro ejemplo, ¿no? Por ejemplo, los egipcios, que es una categoría étnica. ¿Cuál es su acción? Primero acogen a los migrantes, pero después les hacen daño, los afligen y les imponen
cargas pesadas. Son valorados negativamente, no es una situación negativa de opresión evaluada por el hablante, y salen dos categorizaciones. Los egipcios son un pueblo que acoge al migrante en un primer momento, pero los egipcios son un pueblo opresor, hacen daño, afligen e imponen duros trabajos. Y no se identifica con los egipcios, sino que es su exogrupo. Vamos a ver, por ejemplo, el de el padre, que es categorizado como una categoría familiar, es extranjero, es un estatuto social. Define este grupo como poca gente, es prenacional, o sea, todavía no son una nación, y habla de ello como un pueblo, ¿no? Que es una identidad nacional. ¿Qué acciones tiene este padre? Bajar y vivir como extranjero fuera de su territorio en Egipto. Esto es valorado de manera negativa al mencionar a la poca gente, pero positiva en cuanto a que son acogidos y se multiplican. Entonces, ¿cuál es la categorización? El padre fue por un tiempo extranjero. Israel al inicio no era una nación. En Egipto los antepasados se convirtieron en una nación. ¿Y cuál es la negociación? No se identifica a título personal, pero sí forma parte del pasado de su grupo diciendo que es mi padre, ¿no? Entonces, pues de esa manera vemos cómo pues esta categorización pues va sacando como algunas representaciones esquemáticas que nos sirven para la identidad. Esto solo lo voy a mencionar, el análisis del significado social general de recursos comunes de identificación. Esto sería, para Ana defina las identidades están situadas en un contexto histórico, social e interaccional. Por lo tanto, lo que ella invita es que el contexto de las identidades en la narrativa viene dado de las circunstancias sociales, las cuales constituyen la manera que esta identidad viene definida por la sociedad. Es decir, ¿qué dice el noticiero, qué dice el periódico, qué dice mi tía, qué digo yo sobre los hispanos? ¿No? Y entonces de esa manera se va haciendo como una categorización. Entonces, en el caso de los israelitas, lo que yo hice fue un análisis intertextual. Es decir, a ver, en Deuteronomio 26, 1 al 11, este es el modo en que se categoriza al israelita. Pero cómo en una época, en la misma época, qué elementos se dice de esta identidad y cuáles son los comunes. Entonces yo analicé el profeta Oseas, ¿no? En ese caso. Y menciona el mito del Éxodo como origen de Israel como pueblo-nación, que ya lo vimos en el texto, el antepasado común Jacob, Yahvé como Dios nacional de Israel y la condicionalidad del don de la tierra. Entonces, sí hay algunos elementos que son propios de la identidad y coinciden. Y por último, la conexión con otras narrativas de identidad, que esto también es muy importante. Defina no solamente analiza una entrevista, sino que analiza muchísimas entrevistas de muchos mexicanos y de esa manera saca sus conclusiones, ¿no? Entonces, en este caso, pues es necesario identificar elementos de estabilidad y de variabilidad en la representación y negociación de la identidad para poder entender cómo algunos grupos articulan su identidad en momentos particulares y en un tiempo preciso, ¿no? Ella habla de patrones que se encuentran al comparar otras narrativas en los que ciertas identidades están relacionadas con ciertas acciones y por lo tanto con juicios o prejuicios. Entonces, bueno, pues esta sería la metodología que les presento, que ojalá les pueda servir para el análisis de algún texto. Y quisiera terminar con algunas conclusiones. Pues es necesario el acercamiento a las ciencias sociales para la definición de conceptos clave que hicimos la sesión 2 y la sesión 3, porque pues nosotros, por más que queramos acercarnos a la identidad de un grupo en un texto bíblico, pues necesitamos comprender estas categorías analíticas para podernos acercar. Lo segundo, pues el hecho de que hay un horizonte muy amplio de una gama de metodologías que se pueden aplicar a muchos textos bíblicos, en este caso pues es una metodología de una lingüista italiana, ¿no? que nos aporta esta metodología. Lo tercero es la necesaria adaptación de los métodos a los textos bíblicos, como ya les presenté la adaptación que yo realicé. Luego, otra conclusión es que la metodología de Ana Define es aplicable a los textos bíblicos
siempre y cuando sean textos de narrativa y hablen de la identidad, ¿no? Y los últimos, la última conclusión es que los textos de narrativa tienen la intención de comprender mejor la identidad de un grupo o de un individuo. O sea, nos pueden servir los textos narrativos para comprender mejor la identidad de un grupo. Entonces, bueno, pues con esto termino mi última sesión y pues de las 4 sesiones que tuvieron la amabilidad y la paciencia de escuchar. Al contrario, muchas gracias por compartirnos esto que es ayuda al momento de acercarnos a los textos. De pronto leemos los textos sin mucho caer en la cuenta de lo que está dicho sin tener que ser dicho con palabras explícitas. Digamos, hay mucho de fondo que si podemos percibir todos estos esquemas que están funcionando, nos ayudarán a entender mucho mejor lo que estamos leyendo de la escritura y profundizar mucho más en nuestra fe, a final de cuentas. Así que, Thais, mil gracias por compartirnos este tiempo y por compartirnos tanta sabiduría en este tiempo. Gracias, Muchísimas gracias. muchas gracias. Pues puedo terminar, padre, presentando la página de internet si alguien quisiera seguir. Vamos a subir también, ay, creo que no lo puse. Iba a poner, bueno, si no lo mandamos en el chat, para las redes sociales, etcétera, por si quieren, porque vamos a subir ahí los videos grabados, ¿no? Vamos a intentar recuperar las grabaciones y en esa cuenta de YouTube se las voy a mandar en el chat para que ustedes la tengan y ahí pueden ver las otras grabaciones si no pudieron ver las otras sesiones, si es que les interesa este tema. De acuerdo, muchas gracias. Entonces lo voy a subir en el grupo de WhatsApp, diré en el grupo de WhatsApp en el chat. Ya, a estas horas después, después de revisar todos los trabajos, exámenes, etcétera, ya la mente de los profesores está en las vacaciones. Casi, casi, cierto. Bueno, Listo. muchas gracias a todos. Dios los bendiga. Muchísimas gracias, muchas gracias a todos los que participaron y nos veremos luego, Dios mediante, con otro curso de actualización bíblica de parte de la sección de Biblia de la Universidad Pontificia de México. Muchas gracias, Thais. Muchas gracias a todos. Nos vemos pronto, Dios mediante. Muchas gracias. Gracias, padre. Gracias, padre. Muchas gracias. Dios los Gracias. bendiga.